Entonces, ahora a revisar reumatología en esta, digamos, inicio de introducción. Vamos a ver primero un tema fundamental. Lo primero es, ¿qué es la reumatología? Sabemos que es esta especialidad que trata básicamente de las enfermedades asociadas al compromiso articular. La mayoría de ellas asociadas a respuestas inmunes, inflamatorias, importantes y algunas no. Entonces vamos a dividir las enfermedades reumáticas. Siempre recuerden que empieza con ¿cuál es la enfermedad base? Te pueden decir cuál es la enfermedad madre de la reumatología. Es la artritis reumatoidea, ¿ok? Esa es la enfermedad madre de toda la especialidad. Pero de ahí comienzan a aparecer y entonces tenemos la clasificación básica del compromiso articular, donde viene por número de articulaciones, ¿no? Si es una sola articulación, monoarticular. Si es 2 a 4 articulaciones, oligoarticular. Y si es 5 o más, poliarticular. Entonces la monoartritis, como acabamos de decir, una sola articulación, ¿no es cierto?, comprometida, típicamente son un grupo muy singular. ¿Por qué es un grupo muy singular? La mayor parte de los compromisos, ¿no?, por artritis, o sea, por inflamación de articulaciones, ¿no?, son típicamente el dolor inflamatorio mejora con el ejercicio, empeora con el reposo y tiene rigidez matutina. En cambio, las monoartritis no cumplen esa base, no cumplen esa característica. Más bien las monoartritis tienden a doler más en el movimiento, requieren gran reposo y pueden dañar más la articulación en el ejercicio, ¿ok? Y no tiene esa característica de la rigidez matutina. Entonces las monoartritis fundamentalmente vamos a hablar de lo que es la artritis séptica, hablamos de los procesos inflamatorios, después vamos a hacer un diagnóstico diferencial de todos los compromisos monoarticulares que son mucho más amplios, incluyendo lo que es la osteoartrosis. Pero si es itis, si es inflamación, típicamente vamos a hablar de dos grandes temas. La artritis séptica, que es la infección de la articulación, que suele casi siempre comprometer una sola articulación, la artritis séptica, donde recuerden ustedes que el comportamiento puede ser un poco diferente entre adulto y niño, pero fundamentalmente, ¿cuál es la bacteria acá? Staphylococcus aureus. Siempre recuerden eso, en todos los grupos prevalece Staphylococcus aureus. Mientras que la artritis por cristales, que es el diagnóstico diferencial clave acá. Doctor, ¿cómo los voy a diferenciar a ambos? Recuerden que es aquí donde el reumatólogo tiene su única emergencia. Cuando un paciente se presenta con una monoartritis aguda, inmediatamente su emergencia requiere hacer una artrocentesis. Entonces, es la artrocentesis, ¿no es cierto? Es la artrocentesis la que al final va a definir entre estos dos cuadros por las características y los hallazgos. Entonces podríamos encontrar cristales, porque ambos son inflamatorios, ¿no? Pero en el caso de la artritis séptica, una tinción de Gram al pie de la cama me podrá mostrar bacterias, sobre todo cocos gram positivos en racimo. Y si no me muestra nada, y más bien me muestra cristales, puedo tener cristales de urato monosódico o puedo tener cristales de pirofosfato cálcico. Entonces, urato monosódico típico o pirofosfato cálcico en el caso de la pseudogota, donde vamos a ver que, ¿no?, la cronicidad o el compromiso crónico de la pseudogota, en realidad la condrocalcinosis más se asocia a osteoartrosis. Entonces, este es el panorama primero de las monoartritis. Miren lo diferente que puede ser. A partir de ahí, ya el compromiso de 2 a 4 articulaciones, entonces ya tenemos de 2 a 4 articulaciones, cambia la cosa. Y entonces hablamos de oligoarticular. El oligoarticular típicamente es asimétrico, típicamente, ¿no?, es aditivo, pero sobre todo es asimétrico. Y el oligoarticular tiene una gran característica, la seronegatividad. O sea, estamos hablando de un factor reumatoideo negativo y obviamente un antipéptido cíclico citrulinado negativo, pero sobre todo se acuña sobre la base de un factor reumatoideo negativo. Entonces, si tienes un factor reumatoideo negativo, le pones el apellido de seronegativas, y como casi todas estas enfermedades
que son básicamente 4 las que vamos a revisar, están asociadas al compromiso de columna, también los podemos llamar espóndilo. Acuérdense que espóndilo viene precisamente del compromiso del eje de la columna. Entonces, espondiloartritis seronegativas. Siempre factor reumatoideo negativo. Seronegativas. Entonces, ahí podemos hablar de que cuál es la enfermedad más representativa, la espondilitis anquilosante, la crónica clásica, la espondilitis anquilosante. Mientras que la aguda clásica siempre pensaremos en la artritis reactiva. ¿Qué cosa es agudo? ¿Qué cosa es crónico en compromiso articular? Concepto, chicos, apúntenlo. El compromiso de crónico o agudo, acuérdense de eso, siempre es 6 semanas. 6 semanas. Entonces, mayor a 6 semanas es crónico. Y menor o igual a 6 semanas es agudo. Entonces, eso a tener en cuenta. Y entonces tendremos así, en los crónicos, estos serán los crónicos, tendremos la espondilitis anquilosante como el gran ejemplo, sobre todo de ese dolor de columna, esa lumbalgia que es inflamatoria. Cuando te dicen en cualquier pregunta que la lumbalgia es inflamatoria, o te lo dicen, o te lo describen, pero ¿cómo me pueden describir una? Tú lo puedes saber. Una lumbalgia inflamatoria, a diferencia de la mecánica, duele en reposo, mejora con el ejercicio y tiene rigidez matutina. Ahí sí cumple todos los criterios del compromiso articular inflamatorio. Y eso es típico de la espondilitis anquilosante, donde tiene que haber necesariamente siempre compromiso sacroilial. Sacroileitis en el 100%. Si no, queda en un intermedio que después vamos a revisar. Y mientras que la artritis psoriática es el otro crónico donde el paciente tiene psoriasis, sobre todo con compromiso unguial característico. La artritis reactiva, siempre preguntado por su triada clásica de Reiter, a pesar de que solamente lo presentan el 40% de los pacientes con artritis reactiva, la artritis reactiva es el agudo clásico. Este es el clásico agudo más frecuente. Y están las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo llamado así por eso enteropáticas. Colitis ulcerativa y Crohn pueden aparecer con compromiso articular y eso será una artritis enteropática, donde el manejo pasa fundamentalmente, y ahí lo vamos a tratar, bueno, no vamos a abundar en eso, lo van a ver más con el doctor Torres cuando vean gastro, pero fundamentalmente el manejo pasa por el control de ambas enfermedades. En el caso del Crohn con su infliximab, en el caso de la artritis asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, pasará por el uso de corticoides y sulfasalacina. Entonces, ahí tienen ustedes lo que es las oligo. Si yo tengo 5 o más articulaciones, entro en el terreno ya de lo que llamamos las poliartritis. Entonces, poliartritis 5 o más. Entonces, 5 o más poliartritis también podríamos dividirla en agudas. Y recordar que las agudas a veces casi nunca se preguntan, hasta ahora no han preguntado nunca de ellas, pero hay que saber que las agudas pueden ser virales, se asocian a veces a B y a C, puede ser la fiebre reumática, que eso lo ven con los criterios en cardiología clásicos, y que típicamente también hay una característica. Este es típicamente migratoria. Después vamos a ver que hay varios que son migratorias, ¿ok? O sea que primero empieza una articulación, va mejorando y aparece otro grupo, mientras el otro desaparece. Eso es migratorio. En cambio, aditivo es que empieza una, después la otra, pero el anterior sigue doliendo y sigue inflamado y se va sumando. Esas son características importantes. La típica aditiva, siempre recuerden, la típica aditiva es AR. Y la típica migratoria, lupus, sobre todo es migratorio un 70%. Y entonces tienen las crónicas, donde ahí tenemos la enfermedad madre de la especialidad, que es también la más frecuente de todas las poliarticulares. Entonces, todas las poliarticulares, la artritis reumatoide. Afecta a casi el 2% de la población mundial. Es la más característica, es una enfermedad poliarticular, simétrica, aditiva, sobre todo de manos, ¿no? Suele ser erosiva, luxante, anquilosante y deformante. Esa es la característica de AR, clásico, ¿no es cierto? El AR entre 30 y 60 años, sobre todo en mujeres 3 a 1.
En cambio, el lupus es la típica enfermedad sistémica, donde el compromiso articular es lo más característico e inicial por lo general, pero donde tienes un compromiso sistémico importante de piel y de otros órganos. Y lupus, siempre recordar, más o menos 0,5 a 1% de la población mundial se afecta con lupus, 10 a 1 para mujer y sobre todo entre 15 y 40 años es lo característico del lupus. Entonces tienes esos dos grandes poliarticulares clásicos. Y lupus es una poliarticular simétrica, pero no erosiva, no deformante, no anquilosante, ¿no? Eso sí, y puede ser, o que la mayor parte de las veces es migratoria, no aditiva. Las vasculitis tienen mucha importancia y ahí sí la vamos poniendo estrellitas, como se dice. Monoartritis, sobre todo artritis séptica, es de lo que más preguntan. Recuerden siempre, es de lo que más preguntan. Y también está vasculitis sistémica, el otro gran grupo más preguntado dentro de los exámenes. En las vasculitis sistémicas, todo proceso inflamatorio vascular, generalmente por complejos inmunes o anticuerpos, o sea, hipersensibilidad puede ser por tipo 2 o tipo 3, lo más característico, reacciones de hipersensibilidad tipo 2, tipo 3, vamos a tener por tamaño de vaso, lo vamos a clasificar, sobre todo vaso grande, ¿no? Vaso grande, Takayasu, arteritis temporal, vaso mediano, poliarteritis nodosa o Kawasaki en niños, y vaso pequeño, la más frecuente en niños, la clásica Genocholén, que es ANCA negativo, y los que son ANCA positivos. Entonces ahí vamos a tener las vasculitis sistémicas que son muy preguntados y las vamos a revisar con mucho detenimiento. Las miopatías inflamatorias, un grupo grande de enfermedades donde obviamente vamos a revisar sobre todo polimiositis y dermatomiositis y sus grandes características, y la esclerosis sistémica progresiva. Cuando revisemos estos temas, no vamos a hacer mucho hincapié en el compromiso articular porque siempre está sumado. O sea, vamos a suponer, como son enfermedades sistémicas, todas presentan fiebre, esa es su gran característica y probablemente no lo vamos a repetir, pero ahí va a estar en la pregunta que vean, y el compromiso articular, ¿no? Generalmente, obviamente acá es poliarticular, a veces simétrico, a veces asimétrico. Esta es la gran característica de estas poliarticulares sistémicas. De ahí tenemos vamos a lo que ya no es inflamatorio. Entonces, las no inflamatorias, como por ejemplo la osteoartrosis u osteoartritis, ambos términos totalmente válidos, no hay que discutirlos, ambos son válidos. Puede ser, como decíamos, primaria o puede ser secundaria. Eso lo vamos a ver. Y la osteoporosis, que ya no es un compromiso articular, pero se ve en reumatología como un añadido dentro de lo que es este contexto de las enfermedades sistémicas o las colágenopatías. Entonces la osteoporosis, primer punto, y de ahí viene aquellas que ni siquiera, por lo menos el hueso se acerca a la articulación, pero ya las que ni siquiera se acercan a la articulación en nada, pero son grupos. Acuérdense que los músculos suelen tener lugar de inserción cerca de las articulaciones o parten de puntos articulares, porque así es el sistema musculoesquelético. Y entonces tenemos los dolores crónicos y tenemos los musculoesqueléticos, la polimialgia reumática, característico de los adultos mayores, asociado a una vasculitis. ¿Cuál es? La vasculitis más frecuente del adulto mayor, que es la vasculitis temporal o de células gigantes. Y tenemos lo que ha llamado nuevamente, o sea, bueno, siempre es el papel del OMS poner ese tipo de títulos, ¿no? La pandemia del siglo XXI, que es la fibromialgia. La fibromialgia. Entonces, ¿no? Que ha cambiado sus características, lo vamos a revisar completamente, pero se ha extendido más hacia varones y el grupo de edad se ha extendido hasta los 55 años. Importante, todos estos temas van a ser tratados en nuestra revisión. Pero antes de avanzar, hay cosas que no solemos revisar a veces en todos los textos que hacemos, todas las revisiones que hacemos de básicas. A veces nos olvidamos de algunos puntos específicos que me van a servir para ya al momento que hable de terapia, ustedes dirán, ya me acordé, acá sirve esto. Entonces vamos a hablar de la farmacología en reumatología. Y primero la antiinflamación. Recuerden que la antiinflamación puede ser suficiente en algunas enfermedades
que se suelen autolimitar ellas mismas. Vamos a poner un ejemplo, artritis reactiva, la gran mayoría requiere solamente antiinflamación. La mayoría así es. También podemos hablar, incluso espondilitis anquilosante, algunas requieren solamente terapia física y antiinflamación. Y también tenemos incluso algunas vasculitis. Henoch-Schönlein, la clásica vasculitis, la más preguntada, la gran mayoría, el 80%, que tiene solamente la triada clásica, va a requerir solamente antiinflamación. Pero la antiinflamación es importante. ¿Okay? Vamos a tener los antiinflamatorios no esteroideos que van a ir específicamente a la cascada de la inflamación y ahí vamos a tener dos grupos. Los no selectivos, los que inhiben tanto la vía de la COX-1 como de la COX-2, entonces esos que inhiben van a tener mayores efectos adversos. Aunque algunos de ellos tienen algunas características añadidas que las hacen especiales, como vamos a mencionar en algunas enfermedades. Entonces ahí tenemos los no selectivos, uno de los más utilizados por la característica de disminuir el factor quimiotáctico de neutrófilos. Factor quimiotáctico de los neutrófilos, ¿ok? Entonces, que se produce, por ejemplo, a veces en la gota, en la pseudogota, por eso lo hace muy importante la indometacina. El naproxeno también tiene esa característica, también se ha visto que disminuye la producción de factor quimiotáctico de neutrófilos. Y por eso que estas dos drogas se utilizan muchísimo, como vamos a ver en los oligoarticulares y en la gota y pseudogota. Entonces, indometacina y naproxeno dentro de los que son no selectivos. Pero tenemos los selectivos, cuyo principal problema es que puede incrementar un poco más el riesgo cardiovascular. Eso está muy en discusión, pero no son hoy en día de alta selección. ¿Por qué? Porque sobre todo no están en petitorios, todavía tienen un costo adicional. Entonces tenemos los que inhiben solo la COX-2, pero no la COX-1. Recuerden que la COX-1, la vía de ciclooxigenasa 1, genera básicamente prostaglandinas constitutivas que van a preservar el flujo renal, que van a regular la producción de ácido, la broncodilatación pulmonar. Entonces eso, que es normal, cuando tú inhibes con el no selectivo, puedes tener efectos adversos a ese nivel. Daño renal, puedes tener úlcera péptica, exceso de ácido e incluso broncoespasmo. En cambio, en los COXIF, al no inhibir la COX-1 y solo la inducible, que es la COX-2, aparentemente tendrías, sobre todo, eliminas prácticamente el riesgo a nivel gastrointestinal. Y entonces lo llamamos los COXIF. Ahí tenemos el Celecoxib como el que aprobado por la FDA, Heterocoxib, el más utilizado en nuestro país, que es de origen europeo. El típico Arcoxia clásico. Recordando que el Celecoxib se toma cada 12 horas y el Heterocoxib cada 24 horas. Tiene una ventaja en su uso. El antiinflamatorio probablemente que más utilicemos en las enfermedades crónicas sistémicas, el corticoide. Recuerden que los corticoides a dosis bajas sobre todo son antiinflamatorios y actúan a nivel sobre todo del ácido araquidónico, a ese nivel. Pero los corticoides además pueden a dosis altas, aproximadamente si hablamos de una prednisona, 1 miligramo kilo peso, ya tienen efecto inmunosupresor, porque inhiben la interleuquina 2 y disminuye la proliferación de los linfocitos. Entonces siempre ten en cuenta que el corticoide puede tener esos dos efectos, ¿no es cierto? Entonces vamos el corticoide a utilizarlo como antiinflamatorio primero, a dosis más bajas. Generalmente las dosis bajas, 0,25, 0,5 por kilo, generalmente van entre 20 a 40 miligramos, por ejemplo, de una prednisona. Sobre todo el control de proteínas, que va a suprimir esa cascada, y tiene un efecto antiinflamatorio muy potente. Entonces, y además de eso, disminuye la migración de los polimorfos nucleares. Entonces, es el gran problema, ya sabemos nosotros, que al dar corticoide en forma crónica, más de 15 días, suprime el eje y puede producir lo más dañino que hay, que es el síndrome de Cushing como efecto adverso. Entonces, lo que más vamos a utilizar probablemente es la prednisona, ¿no es cierto? Y la metilprednisolona como vía parenteral. Se usa más metilprednisolona que dexametasona como efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Entonces, corticoides. Veamos ahora
Lo que sí ya son los fármacos que modifican enfermedad. Entonces, los fármacos que modifican enfermedad están básicamente guiados hacia, primero, disminuir o suprimir la actividad de citoquinas, ¿no?, interferones e incluso los mensajeros sobre la activación de linfocitos. Entonces, tienen ese objetivo. Entonces, ahí inicialmente se descubrió medicamentos que eran inespecíficos, que disminuían la producción general de citoquinas, sobre todo las citoquinas, las grandes citoquinas inflamatorias, que son el TNF, el TNF-alfa, la interleuquina 1, la interleuquina, ¿no?, la interleuquina 6, la interleuquina, por darles un ejemplo, 8, que son los grandes generadores del proceso de inflamación y de destrucción a veces de tejidos y órganos. Entonces hay fármacos inespecíficos como el metrotexate que son específicos, ¿no? Los llamamos así, no selectivos, muy buenos y de elección en varias enfermedades, como va a ser el metrotexato, de elección en AR y de inicio en artritis psoriática. El metrotexato, como la sulfasalacina, ¿no?, muy útil. La leflunomida también es muy útil en AR, por ejemplo, cuando metrotexato no es el mejor fármaco a escoger. Después vamos a decir por qué cuando veamos esa parte. Hidroxicloroquina, que es el fármaco base hoy en día del lupus. Recuerden que la hidroxicloroquina tiene efecto antimalárico, pero tiene este efecto especialmente supresor de citoquinas, que también fue utilizado. Por eso durante la pandemia inicialmente se creía que era un medicamento que iba a ser muy útil en el manejo de COVID, quedó ahí. El hidroxicloroquina es el fármaco de base en el tratamiento del lupus, por ejemplo, es fundamental. Y en AR también es muy útil, especialmente en los adultos mayores, la hidroxicloroquina, disminuyendo la producción de TNF-alfa, interleuquina 1 sobre todo. Pero ahí a veces la enfermedad es tan agresiva que requiere ser bloqueado con mayor potencia. Muchas veces combinamos dos de estos fármacos, otras veces pasaremos a añadir un fármaco llamado biológico. Entonces, los específicos son los típicamente llamados biológicos. Entonces, hay biológicos o hay fármacos específicos sintéticos que van sobre todo como inhibidor de la Janus, ¿no? Básicamente los inhibidores JAK, como vamos a tener ahí, el tofacitinib, por ejemplo, y el baricitinib, muy útiles en algunos casos. Pero vamos a tener los otros que son biológicos, llamados así como tal. ¿Por qué? Porque son copias, digamos, son a partir de cepas de células se generan anticuerpos que van a ir hacia receptores específicos, ¿no? Pueden ser de tipo monoclonales, o pueden ser, antiguamente eran policlonales, ahora son monoclonales, o pueden ser también proteínas de fusión, se llaman. Entonces, todos estos generalmente van por vía parenteral porque son proteínas, anticuerpos o proteínas de fusión. Y entonces ahí vamos a tener específicos, por ejemplo, contra el factor de necrosis tumoral, clásicos como el infliximab o el etanercept. El etanercept es una proteína de fusión, etanercept está en nuestro petitorio, el infliximab es un monoclonal, Siempre recordar que el MAF significa monoclonal y el CEP, proteína de fusión. Entonces acá tenemos, este es un monoclonal, ¿no? Generalmente el I significa que es para enfermedades autoinmunes. Si fuera un TU, como rituximab, por ejemplo, el TU es tumoral. Eso te indica básicamente a qué fue diseñado al inicio. Hoy en día esos mismos monoclonales pueden ser utilizados para varias enfermedades, ¿no? Entonces eso te indica, ¿no?, el tercero, el anterior, ¿no? Y este de acá, el sí, te indica de dónde está producido, si es quimérico, si es murino, si es humanizado, etc. Esa es básicamente la cepa con la que se da. Y recuerden que estos biológicos tienen los famosos biosimilares, que no son las cepas originales, pero son generados por otros laboratorios y se llaman biosimilares, ¿no? Y cumplen la misma función en la mayor parte de los casos. Entonces tenemos los anti-TNF clásicos, el adalimumab, el golimumab, el certolizumab, por ejemplo. Hay otros específicos. Por ejemplo, el anakinra, que va contra interleuquina 1. Está el tocilizumab, muy utilizado durante la pandemia, contra interleuquina 6, por ejemplo, que es
este es muy útil en AR, el sarilumab en interleuquina 6 también, tienes el ustekinumab, sobre todo sobre interleuquina 22 y 23, sobre sus receptores, el secukinumab, interleuquina 17A, por darles un ejemplo, el rituximab, que es un anti-CD20, ¿no? Que se utiliza en linfomas, pero también se ha visto su gran utilidad en estas enfermedades, ¿ok? El abatacept también dentro de los agentes biológicos. ¿Cuál es el objetivo? Siempre recordar los agentes biológicos, para poner los 4 objetivos básicos. Interferir con la función de las citoquinas en general, o sea, esa es la gran función, ¿no? Interferir en la función de las citoquinas. Interfiere en la función del interferón, por ejemplo. Además, inhibe la segunda señal necesaria para la activación de las células T. Eso ya en la parte efectora. Y agotar las células B también es un efecto que se busca con estos agentes biológicos. O sea, cada uno de ellos tiene diferentes efectos, generalmente uno solo, 2 máximo, y son muy específicos. Por eso se le llama, está en el grupo de fármacos modificadores de enfermedad de tipo específicos. Obviamente todos ellos pueden ser utilizados en otras enfermedades autoinmunes o de estas características. Vamos entonces ahora a ver los inmunosupresores. Entonces, es que hay enfermedades que fundamentalmente el daño lo hacen a través de citoquinas, ¿ok? Entonces estamos hablando sobre todo AR, ¿no? Pero hay otros que el daño está mediado, o sea, obviamente el efector fundamental es el linfocito y sobre todo una cascada de complementos que severamente va a destruir complejos inmunes. Entonces ahí estamos hablando, ahí requerimos ya de inmunosupresión. Un paso más allá. Enfermedades como lupus, por ejemplo, generalmente cuando son severas necesitan inmunosupresión. Las vasculitis requieren generalmente inmunosupresores, ¿no? Y la mayoría de los que forman complejos inmunes y hay daño vascular. Entonces los inmunosupresores siempre empiezan por, el primer paso siempre es la inducción por el corticoide. Los corticoides, como decíamos, a dosis altas, van a inhibir la interleuquina 2 y van a producir un efecto inmunosupresor importante. De ahí vienen los inmunosupresores clásicos por grupos, los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina A y el tacrolimus, son inhibidores de la calcineurina. Los análogos de las purinas, que son importantes también, ¿no? Los análogos de purinas en el caso de la gota, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los inmunosupresores, incluso como quimioterápicos, como la azatioprina, que son análogos de las purinas, los inhibidores, ¿no? Los inhibidores IMDH, como por ejemplo el micofenolato, muy utilizado, sobre todo en lupus con compromiso renal, nefropatía lúpica, y los citostáticos, que son muy utilizados no solamente acá, sino también por oncología, y antiproliferativos, la ciclofosfamida y el metrotexato, que también, como ven ustedes, tiene los efectos como fármaco modificador de enfermedad, pero también va a tener el efecto a nivel de lo que es inmunosupresión a dosis más altas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Entremos ahora al tema de la monoartritis antes de entrar específicamente ya a artritis séptica. En la monoartritis hay un diagnóstico diferencial importante. Obviamente nosotros decimos ya, ¿no? La parte inflamatoria, sobre todo, es artritis séptica o por cristales. Pero vamos a tener, por ejemplo, infecciosas. Ya sabemos que la artritis séptica, ¿no? Que puede ser la más frecuente de todos, Staphylo aureus es bacteriano, pero también podría ser fúngico. Tuberculoso es lo más frecuente en la crónica, que puede ser entre 15 y 20% a veces. Viral también puede producir y espiroquetas. Inducido por cristales, que es el otro que estábamos viendo. Entonces, acá está la artritis séptica clásica, inducida por cristales, urato monosódico, la típica gota, ¿no es cierto? La típica gota. Y tenemos por pirofosfato cálcico, que fundamentalmente puede producir en su fase aguda lo que se llama la pseudogota. La pseudogota. De ahí, de más raro, hidroxiapatita, oxalato de calcio y lípidos. Tenemos las hemartrosis. También pueden ser las hemartrosis producidas, o sea, también van a ser compromisos monoarticulares en su mayoría, pueden ser traumáticos o pueden ser espontáneos. Entonces, la hemartrosis puede ser por trauma, puede ser
puede sangrar espontáneamente en los anticoagulados, en los trastornos de coagulación asociados, por ejemplo, a leucemias, por ejemplo, a hemofilia, en las fracturas que van a comprometer la articulación y algunas causas más raras. La enfermedad reumática sistémica a veces, raramente se puede presentar monoarticular, ¿okay? Pero puede suceder, como AR, espondilitis, lupus o sarcoidosis. La osteoartritis no produce inflamación per se, no es lo clásico, el compromiso es del cartílago, es destrucción progresiva del cartílago, pero a veces produce inflamación, ¿no? Y podemos tener una variante e incluso erosiva. En los trastornos intraarticulares que pueden existir, recordar los carros meniscales, a la orden del día, los traumatólogos, la osteonecrosis y la fractura, y cosas mucho más raras. Pero ahí tienen el espectro de la monoartritis. Pero vamos a centrar básicamente en la artritis séptica y en la artritis por cristales. Y sabemos que el examen por excelencia para hacer un diagnóstico diferencial es la artrocentesis. Y entonces nuestra artrocentesis nos va a mostrar líquido sinovial que debemos interpretar. Entonces vamos a ver pues, que tiene un volumen, ¿no? Sobre todo cuánto es en la rodilla, que es el clásico de articulación que más se va a punzar. ¿Qué articulación? Tú puedes punzar cualquier articulación que tiene líquido si tienes la habilidad y puede ser también guiado por ecografía. Pero es muy fácil punzar una rodilla, ¿no? Lo haces hasta ciegas. Es muy fácil punzar una cadera, es muy fácil punzar un hombro. Cuando tiene líquido, muy fácil. No se necesita mayor habilidad o especialidad para hacer eso, ojo, para nada. Eso sí, debería hacerse simuladamente primero, como todo procedimiento en medicina, requiere una práctica en un simulador. Sería lo ideal. Es lo que está indicado y lo ético hoy en día. Bueno, regresemos ahí. Hacemos nuestra artrocentesis, que es la punción de la articulación. Tenemos líquido, vamos a ver el conteo de leucocitos, esa fórmula y si hay o no bacterias y si puede haber o no también cristales. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, normal suele haber en la rodilla menos de 3.5 mililitros. La celularidad en la rodilla normal suele ser menor de 200. El porcentaje incluso es menor a 10%. Acá a veces uso las dos referencias, pero es menor a 10%. Los leucocitos, los polimorfos nucleares. Y obviamente el cultivo es 100% negativo. Eso es normal. El no inflamatorio, que ya no es normal, pero no es inflamatorio, típico de la osteoartrosis, por ejemplo, tiene más líquido, obviamente, más de 3,5, ya fluctúa hasta 2000, pero no pasa de 2000. Ahí es donde clásicamente eleva un poco el número de polimorfos hasta 25%, generalmente máximo, ¿no? 24%. Y cultivo sigue siendo negativo. Acá puede ser trauma leve, o sea, no hay hemartrosis todavía, o puede ser consecuencia, sobre todo, una osteoartrosis. Pero, ¿qué cosa es el inflamatorio? El inflamatorio va por encima de 2000, esa es la clave. O sea, hay líquido y tiende a ser turbio. La característica acá tiende a ser generalmente turbio el líquido. Tiene que ser el turbio, más de 2000 células y generalmente ya 50 o más son los polimorfos nucleares, ¿ok? En el inflamatorio va a ser negativo el cultivo, pero ojo, en algunos casos puedo encontrar ya cristales, siempre y cuando tenga esta sospecha que puede ser gota o pseudogota. ¿Qué encontraré? Urato monosódico en el caso de la gota o pirofosfato cálcico en el caso de la pseudogota. Entonces ahí tenemos todas las enfermedades que producen inflamación articular. Va a ser inflamatorio, pero no se suele punzar en un poliarticular. Generalmente punzas en un mono, con la sospecha que sea gota, pseudogota y el diagnóstico diferencial de lo que es infeccioso. Y por eso que ahí nomás vemos el infeccioso. Igual volumen más de 3,5. También igual puede ser turbio como el anterior inflamatorio o incluso purulento. Raro que sea pus franca, pero sí puede ser en algunos casos hasta pus franca. Cuando hay pus franca se le denomina empiema articular, ¿ok? Empiema articular. Entonces
suele ser por encima de 20.000 cuando tienes un séptico ¿no? infeccioso, o sea, una artritis séptica. Incluso va de 50 a 100.000. Es bastante alto, más del 75% son polimorfos nucleares. Claro, todo eso ya te puede estar indicando, pero la clave es que el cultivo, que suele ser 80% positivo, la tinción de Gram al pie de la cama va a ser el gran diferencial. Te puedes ver cocos Gram positivos, bacilos Gram negativos, o diplococo Gram negativo, que sería, pues, pensar en un gonococo, por ejemplo, que era muy frecuente en la época preantibiótica. Entonces, estafilo, gonococo, para hacer lo más característico. ¿Qué otro tipo de líquido hay? El líquido hemorrágico. Algunos le ponen líquido tipo 1, tipo 2, tipo 3. Este es mejor utilizarlo con sus nombres correctos. Entonces, el hemorrágico o hemático, típicamente, también es mayor volumen. Es no útil el conteo de leucocitos, porque suele haber coágulo, obviamente. Entonces, los leucocitos van a ser menos del 50%, si se llega a ser. Cultivo debe ser negativo y, como decíamos, generalmente hay dos tipos de hemorrágicos. El espontáneo, ¿no? El no traumático, que es espontáneo, que se puede asociar generalmente a discrasias sanguíneas, a enfermedades que te trastornan, por ejemplo, el perfil de coagulación, sobre todo hemofilia, leucemias agudas e incluso von Willebrand son posibilidades, y los traumáticos, la hemartrosis traumática característica. Entonces, esto es básicamente lo que es la evaluación del líquido sinovial. Veamos ahora entonces lo que es ya la gota y la artritis séptica y diferenciarlo bien de la gota. La artritis séptica en los aspectos generales es importante. La artritis séptica es una emergencia a tratar. La artritis séptica aguda, porque suele destruir en las primeras 48 horas, vuelve la articulación muy friable y se puede producir una ruptura capsular. Esas son las consecuencias de un tratamiento tardío, y la subluxación articular. Entonces, esa articulación no solamente se destruye, se daña y queda con secuelas, en más del 80%, secuelas a veces irreparables. Entonces, es importante detectar tempranamente la artritis séptica. Por ello es una emergencia la monoartritis aguda y la artrocentesis, el examen por excelencia. Entonces, la infección articular tiende a ser destructiva y principalmente es por bacterias. ¿Cuál? Staphylo aureus, fundamentalmente. Típicamente es de siembra hemática. Es muy raro por contigüidad y mucho menos, ¿no? Mucho menos por infecciones aledañas. O sea, generalmente es siembra hemática. Hay una incidencia anual de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes, no es muy alto, pero es una de las grandes preguntas, sobre todo en estos exámenes de NAN, tiende a ser muy frecuente. 33% suelen ser niños. Recuerden que la articulación que se infecta tiende a ser las articulaciones que tienen alguna secuela inflamatoria previa. Por ejemplo, en los adultos puede ser en adultos mayores la artrosis, ¿no? Secuelas artrósicas, o puede ser secuelas de otras enfermedades como AR. En el caso de los niños, sobre todo es la cadera. Por eso es que lo más frecuente es en cadera. El 85%, como decíamos, de los adultos van a tener más de 50 años. Por eso que hay factores predisponentes como la artrosis, o factores predisponentes para siembra hematógena, como la diabetes, el uso de drogas parenterales, son importantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué son factores de riesgo. La osteoartrosis es el más importante. De hecho, por eso que son adultos mayores la gran mayoría. AR como secuela, o sea, ya la articulación previamente dañada, siempre es la que más se infecta. El hecho de tener diabetes es importantísimo. La diabetes para, ¿no?, predisponer a este tipo de infecciones y su siembra hematógena. La edad mayor de 80 años también es de alta sospecha. El uso de corticoides crónicos, la corticoterapia, la inmunosupresión. Las drogas intravenosas, que en nuestro medio es muy raro, lo que es el uso de drogas ilegales, pero también hay legales, porque hay pacientes que viven utilizando drogas para el dolor por vía parenteral, y ahí está el punto de entrada. Postquirúrgico, recordar que las prótesis es importante. El alcohol es un predisponente importante y, como decíamos, las prótesis. La cirugía en sí
y el utilizar prótesis lo vamos a comentar en forma importante. Como decíamos, en adultos lo más frecuente es rodilla y en niños la cadera. La cadera, recuerden el PERTES, recuerden, ¿no?, la luxación congénita, o sea, las secuelas en cadera en niños son más frecuentes, por eso es que más frecuente es cadera en niños, más frecuente rodilla en adultos. La diseminación es casi siempre hematógena, es la más común, a distancia o séptica es la común, ¿ok? La diseminación directa puede ser iatrogénica, a veces colocan, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que con tan mala mano el acupunturista le infectó todas las articulaciones, ¿no? Es tremendo. Y también puede ser post-trauma. El trauma directo de la articulación puede generar también un proceso infeccioso por pérdida de continuidad generalmente de la piel. Contigua, más raro, la bursitis, la osteomelitis, pero son más raros. Lo más frecuente es hematógena, y por eso que ahí está de cajón, Staphylo aureus, bacilos gramnegativos en los inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, Quinguela quingae en los niños pequeños como los más frecuentes. Recordar que en la etiología vamos a ver que el gran microorganismo complicado acá en todas las edades es Staphylo. En todas las edades es Staphylo. O sea, eso no hay duda. Todas las edades es Staphylo aureus. ¿Ok? Staphylo aureus, recuerden que lo que hay que diferenciar es que en la comunidad, si no hay ningún factor adicional, lo más probable es que sea meticilino sensible, en nuestro medio todavía. En otros países de frente van a cubrir meticilino resistente, ¿ok? Pero en nuestro medio todavía, sobre todo en el primer nivel, se puede pensar que puede ser meticilino sensible y vamos a ver, eso es importante en la terapéutica. Es el más frecuente en todos, por encima de los 2 años. En menores de 2 años sigue siendo el más frecuente, pero ya está casi a la par del de Quinguela quingae. Quinguela quingae no es el más frecuente en los niños pequeños, sino es muy prevalente, casi muy cercano a Staphylo. No lo supera, pero es muy cercano, ¿ok? Tenerlo en cuenta, si no te ponen Staphylo, marco Quinguela quingae en menores de 2 años. ¿Ok? Menores de 2 años es gran negativo y es importante. Neisseria gonorrhoeae, o sea, lo que son los diplococos negativos, la Neisseria gonorrhoeae, fue el más prevalente en la era preantibiótica, ¿no? El gonococo por la transmisión sexual. Pero ya con los antibióticos es difícil que esto se genere en la población en forma general. Recuerden que para que esto se dé tiene que haber una gonocosia, ¿no? Diseminada. O sea, no cualquier gonocosia, tiene que ser una gonocosia diseminada lo que se genere. Y eso se suele generar más en mujeres con alguna predisposición, sobre todo cuando la infección la contrajeron durante la regla o durante la gestación, que eso predispone a que una gonocosia que se hayan transferido en ese momento, se hayan contagiado, se disemine rápidamente y sea siempre hematógena. Entonces la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? El diplococo gran negativo, importante, siempre pensarlo en sexualmente activos y en mujeres, sobre todo jóvenes, con esa condición, gestación o contagio por relaciones durante la menstruación. Bacilos gramnegativos es típicamente el más visto en pacientes hospitalizados e inmunosuprimidos. Los inmunosupresivos y hospitalizados hay que tenerlos siempre en cuenta ahí, ¿no? Y van entre 5 a 20% variando de acuerdo a las estadísticas. Mycobacteria es más raro, más crónico, se ve específicamente en nuestro medio, sobre todo en zonas como las nuestras endémicas, a nivel de columna, y suele ser con compromiso de columna, o sea, estamos hablando del típico mal de Pot, ¿no es cierto? De 11, de 12, generalmente dorsal, con compromiso, ¿no?, del hueso en la cara articular anterior, acceso sifluente, y con compromiso generalmente del disco intervertebral, por eso se llama espondilodicitis tuberculosa. Entonces, esto es más endémico, como decíamos, el micobacterial característico tiende a ser más osteoarticular, porque en realidad articular puro es rarísimo, pero puede darse. Cuando es articular puro, ¿ok?, micobacterial, puede ser, si es articular puro, que es raro, articulación sola, es rodilla.
pero lo más frecuente es que sea osteoarticular. Recuerden eso, esto no es osteoartritis, es osteoarticular. Y ese es el típico mal de Pot. Recuerden que el mal de Pot sobre todo da en D11 y D12, pero es en general dorsal. ¿Ok? El absceso osifluente se suele formar delante de los cuerpos vertebrales contiguos que se suelen destruir en su cara anterior. Generalmente se destruye en la cara anterior y suele haber compromiso del disco. Cuando hay compromiso del disco, eso se denomina discitis. Siempre recuerden eso. Entonces, al ser un compromiso de la columna, esto se va a llamar espondiloartritis, pero al tener compromiso del disco va a ser una espondilodiscitis. Tuberculosa. El diagnóstico pasa por la biopsia, como casi todos los extrapulmonares. Pasa por la biopsia, sobre todo de hueso y articulación, donde se va a demostrar, sobre todo por prueba molecular, la presencia del bacilo. ¿Ok? El granuloma es de alta sospecha, pero hay que demostrar con la prueba rápida específica de la prueba molecular. Entonces la biopsia. Y el tratamiento, aquí sí es esquema 1 extendido a segunda fase 10 meses, un año en total. Entonces, esto es lo característico, el absceso osifluente, el mal de Pot. Como le decía, muy raro es el que es articular puro, que podría ser rodilla. Vamos ahora a ver la clínica. Entonces, todavía en la clasificación se puede hablar de artritis no gonocócica y gonocócica. A pesar de que la gonocócica no es tan frecuente, la diferenciación clínica es importante, por eso tenemos que mencionarla bien y diferenciarla bien. En la no gonocócica, que es la gran mayoría, digamos así 98%, es fiebre, dolor moderado e intenso articular, y eso produce espasmo muscular, ¿no? Suele haber dolor y espasmo muscular asociado, ¿ok? Derrame articular, inflamación, limitación funcional, ¿no? Este espasmo y este dolor va a generar limitación funcional. Como decíamos, el espasmo muscular es muy intenso alrededor. Eso es lo más característico de la mayoría de las artritis sépticas. Recordar que prostético tiene sus propias características. Hay que diferenciar cuando es con prótesis, cuando es menor de 3 meses, es Staphylo aureus. Y cuando es de 3 meses a 12 meses, el coagulasa negativo. Recuerden que sigue siendo Staphylo aureus si es que es menor de 3 meses, o sea, de que ha sido puesta la prótesis. Pero si ya aparece una infección entre los 3 meses a un año, ya eso es coagulasa negativo. Recuerden que el coagulasa negativo no es aureus, es epidermidis, lo más frecuente. Y nuevamente pasa el año, nuevamente Staphylo aureus. Así tiene ese comportamiento en el caso de la prótesis. Recordar que, bueno, tu paciente viene con fiebre, dolor, limitación funcional, espasmo muscular, malestar, flogosis en la articulación. Puede ser cadera, puede ser rodilla, puede ser hombro, que son las articulaciones más frecuentemente comprometidas. Generalmente la aguda séptica es típicamente monoarticular en el 80%. Y lo más característico es que sea estafilo en el 70% de los casos. Cuando hay trauma, o cuando hay trauma pero es inmunocompetente, todavía vamos pensando en Staphylo aureus. Bacilo gram negativo, pensamos en el inmunosuprimido. Bacilo en el inmunosuprimido básicamente, y el hospitalario, como habíamos dicho. Ahora, ¿cuándo puede ser oligoarticular? Estamos hablando que comprometa 2 o hasta 4 articulaciones. Es menos del 20% y generalmente no es muy frecuente verlo. Y crónico generalmente asociado a tuberculosis. Y ahí, como habíamos dicho, el diagnóstico se va a hacer por biopsia. La gonocócica, la artritis gonocócica, como decíamos, sobre todo se ve en mujeres jóvenes con esas dos condiciones. Que la gonococia se le hayan contagiado durante la gestación o en una relación, ¿no? Estando en el periodo precisamente de menstruación.
Entonces vamos a tener la triada clásica clínica que, como ven, no va a tener este cuadro característico de fiebre, dolor modelado intenso, del derrame articular, el proceso de limitación funcional, el espasmo. No, acá va a aparecer primero un paciente con artritis migratoria, entonces incluso dolor poliarticular, la dermatitis, un rash pustuloso y tenosinovitis. Esa es la triada clásica. La artritis, generalmente artralgia, dolor poliarticular migratorio, dermatitis pustulosa y la tenosinovitis, generalmente los primeros días, la primera semana. Esto típicamente la primera semana. Después, en la segunda semana, el paciente ya, además de tener la clínica de la gonorrea, el paciente va a hacer lo que se llama la monoartritis, va a focalizar. O sea, en la segunda semana generalmente focaliza en rodilla. Y el paciente va a tener clínica de gonorrea y esto es las características de va a tener las características de una enfermedad gonocócica diseminada. Entonces, estos pacientes se presentan así. Obviamente son febriles, dolor poliarticular migratorio, tenosinovitis, ¿no? Con un rash cutáneo generalmente pustuloso, pápulo-pustular, que cuando cede se localiza en la rodilla y ahí. ¿Ahí vas a hacer el diagnóstico? No, porque no rinde bien. A pesar de que en la aguda séptica el rendimiento es bueno, es buen rendimiento, la artrocentesis, 80-90%, acá el rendimiento de la artrocentesis es bajo. Es bajo. Por eso que importante en el paciente gonocócico es poder tomar las muestras microbiológicas de los lugares más frecuentes en gonococia. La uretra, ¿no es cierto? El ano, la uretra, incluso la garganta, dependiendo de la actividad sexual. Por eso que en el diagnóstico la clave inicial es la artrocentesis. La clave inicial es la artrocentesis. Entonces la artrocentesis, por ejemplo en rodilla, cualquier articulación grande o mediana es fundamental, que además después va a servir como tratamiento para poder hacer el drenaje importante. Entonces, en la artrocentesis uno, ¿no?, puede tener un líquido entre inflamatorio y séptico, que suele ser, acuérdense, más de 20.000 polimorfos nucleares. Entonces, en ese diagnóstico diferencial uno tiene que buscar la tinción de Gram y los cristales. Entonces, ahí uno tiene que ver. Si tienes cristales, entonces ya tipo de cristal, no es séptico, urato monosódico gota o pirofosfato cálcico pseudogota. Pero si no hay positividad a cristales, entonces vas a tinción de Gram y cultivo y ahí evaluarás si efectivamente hay. ¿Qué es lo más frecuente? 70%, cocos en racimos, cocos Gram positivos. Staphylo aureus o verás si son bacilos Gram negativos y en niños Kinghella kingae como segunda posibilidad. Y entonces ahí se hará el diagnóstico de artritis séptica. Básicamente por la artrocentesis. Se requiere siempre artrocentesis y al pie de la cama hacer la tinción de Gram y la búsqueda de cristales. ¿Ok? Fundamental para el diagnóstico. ¿Cómo es la siembra clásica? Recuerden que la siembra hematógena es lo más frecuente. El manejo. Vayamos al manejo. Entonces tenemos estas características. Nuestro paciente ya hemos podido hacer el diagnóstico. Ojo, que no te va a servir imágenes. Doctor, pero imágenes, radiografía, ecografía, resonancia, no. Salvo que sospeches de osteomielitis asociada. Las imágenes no son necesarias en la artritis séptica. En laboratorio, además de la artrocentesis, el hemograma siempre un proceso infeccioso y sobre todo, ¿no? También los reactantes de fase aguda te van a servir. Vas a tener un PCR y un BCG muy elevado. Después no hay otro marcador necesario. Y como decíamos, imágenes no es necesario excepto que haya sospecha de osteomielitis. Vamos entonces a la artritis gonocócica. Acá fundamental había sido tomar, además de la artrocentesis, tomar muestras para gonococo, ¿no?, en uretra, ¿no?, en mujer, en varón, las muestras en la uretra, en la secreción e incluso en ano. Entonces, artritis gonocócica, habíamos hablado de la triada clásica,
¿no? La clínica de gonorrea aguda, la enfermedad gonocócica determinada. Entonces, ¿cómo vamos a tratar, cómo vamos a matar este diplococo gram negativo? Fundamentalmente podríamos darle hasta penicilina, pero acá la indicación es ceftriaxona. Entonces, la indicación es darle el tratamiento con ceftriaxona. Incluso 1 gramo es suficiente, no necesita ser 2 gramos. Puede ser intramuscular o intravenoso. Generalmente cuando no tiene signos de gonococia diseminada, puede ser por 7 días, salvo que sea lo que se llama una artritis gonocócica purulenta, requiere 14 días. Esto es cuando está muy diseminada la enfermedad y no es una sola articulación. Entonces va entre 7 a 14 días dependiendo del compromiso que tenga el paciente. Recordando siempre que todo paciente que va de artritis séptica para iniciar tratamiento antibiótico, lo mejor que puede hacer es hacer drenaje articular previo, ¿no? El drenaje articular previo incluso puede ser hasta con lavado, puede ser con artroscopía, es importante. Puede haber incluso a veces necesidad de hacer desbridamiento e irrigación de la articulación. Veamos el resto de las artritis sépticas. La artritis, llamada por eso así, no gonocócica. Entonces ahí inicialmente, algo que también es válido para la anterior, la postura articular es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que esta articulación es friable y puede sufrir fácilmente ruptura capsular y subluxación. Entonces la postura articular en forma, ¿no? Por lo que llaman la reposo en posición funcional es importante, movimientos pasivos, ¿no? Pero precoces, pasivos pero precoces una vez que ya estás en tratamiento, ¿no? Y de ahí importante es el drenaje. Entonces, si lo colocaste, hazle el drenaje. El drenaje articular puede ser punción directa, pero se recomienda la artroscopía en las articulaciones grandes. Hoy en día la punción directa es lo básico para incluso el diagnóstico, pero lo ideal es hacer un drenaje artroscópico en las articulaciones grandes como rodilla, cadera, hombro. Entonces, este examen artroscópico, además de ampliarte el diagnóstico y poder hacer una buena evacuación del líquido para que pueda concentrar mejor el antibiótico, te permite el desbridamiento y la irrigación, lo cual evita los detritos y disminuye las secuelas, ¿no? Anquilosantes. Recuerden que estos pacientes llegan hasta el 80% a hacer anquilosis de la articulación después de curados. Entonces el drenaje articular. De ahí viene la antibiótico terapia. La antibiótico terapia va a depender si detectaste o no la bacteria. Tú puedes detectarla temprano. Si tu tinción de Gram, ¿no? te dijo cuál era la bacteria sospechosa, entonces tienes tú la posibilidad de que sea un estafilo meticilino sensible, por ejemplo. O sea, estoy viendo coco gram positivos. O sea, mi tinción de Gram dice que es coco gram positivo en racimo. Ese es estafilo. Entonces tendrás que ver, de acuerdo a tu ecología, si estás en una zona, ¿no? En una zona de baja prevalencia de meticilino resistente, es extrahospitalario y es primer nivel, eso puede ser meticilino sensible y todavía es válido en nuestro medio la oxacilina, que es una penicilina antiestafilocócica cada 4 horas, 2 a 4 gramos endovenoso, paciente hospitalizado siempre, todo tratamiento de artritis séptica es endovenoso, o la alternativa es la cefazolina, ¿ok? Eso siempre hay que tener en cuenta, entonces buscar. Entonces, si mi paciente es totalmente, no tiene ningún factor de riesgo, primer nivel, estafilo meticilino sensible. En el resto del mundo, nadie ya utiliza esto porque dicen, no, la mayor parte de los estafilos son meticilino resistentes. Esto es válido en Norteamérica, Europa, pero en nuestro medio todavía no. Pero hay que tener en cuenta, estafilo meticilino resistente es una gran posibilidad, especialmente en zonas muy contaminadas como en Lima. Entonces, ahí definitivamente la elección será vancomicina, sospechando de meticilino resistente. La alternativa es el linezolid, cuando no puedo utilizar vancomicina por daño renal o por alergia. Cuando pienso encontré en mi punción, encontré enterobacterias. O sea, acá ya no, simplemente lo encontré bacilo gram negativo, entonces yo sé que son enterobacterias. Va a depender ahí de qué voy a utilizar, va a depender de si hay factores de inmunosupresión, neutropenia, etcétera, o estuvo hospitalizado. Porque si no hay ningún factor, solamente encontré bacilos gram negativos, entonces ceftriaxona es suficiente en la comunidad. Pero si hay factores de hospitalización, inmunosupresión, neutropenia, ¿no? Ahí sí tengo que pensar en pseudomonas y le daré o ceftazidima o cefepime para cubrir pseudomonas.
Recuerden eso, ¿ah? En los bacilos, estos son bacilos gram negativos. Mientras que esto es Staphylo aureus, que puede ser meticilino sensible o meticilino resistente. Este bacilo gram negativo, como les decía, en la comunidad sin ningún factor de riesgo, ceftriaxona. Pero estos de acá, con factor de riesgo, sobre todo por neutropenia, por inmunosupresión, estuvo hospitalizado, etcétera, tiene cáncer, ahí sí, anti-pseudomonas. Ceftazidima o cefepime, lo que más se recomienda en el mundo es cefepime. ¿Qué pasa si mi tinción de Gram no me mostró ninguna bacteria? Entonces mi tratamiento tiene que ser empírico. Mi tratamiento es empírico. Y mi tratamiento empírico, entonces, ¿no? Mientras va corriendo mi Gram incultivo, que podría ser cultivo de P positivo, pero en este momento lo tengo todo negativo, entonces voy a ver de acuerdo a cómo se presenta el paciente. Mi paciente es inmunocompetente, no tiene ninguna enfermedad, no es diabetes, no tiene nada. Y no tiene trauma, simplemente ha aparecido ahí la articulación con su artritis séptica. Entonces el paciente, sigo pensando que debe ser Staphylo meticilino sensible y puedo darle todavía su oxacilina o su cefazolina, que es cefalosporina primera, alternativa a oxa. Siempre oxa es primero y cefazolina como alternativa. Este es el menos de los pacientes. La mayoría de los pacientes va a tener alguna relación probablemente con un trauma. Puede ser no un trauma directo a la articulación, pero si es postraumático, entonces ahí sí se recomienda dar siempre vancomicina asociado a ceftriaxona en la comunidad, ¿no? O a ceftazidima o cefepime si es que el paciente tiene algún factor de riesgo. Entonces, esto es siempre con factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo? Diabético, el paciente está hospitalizado o está inmunosuprimido de alguna manera. Entonces, a ese voy a tener que darle de todas maneras vancomicina ya con ceftazidima o cefepime. En el caso que no, el traumático es banco más ceftriaxona. ¿Qué pasa con el paciente que es hospitalizado, inmunosuprimido, que usa drogas, ¿no? O que es un paciente que usa drogas parenterales? Inmunocomprometido con drogas parenterales, lo que se recomienda este es empírico, es darle siempre la banco y cefalosporina de tercera antipseudomona, que puede ser básicamente ceftazidima, ¿no es cierto? O de cuarta, cefepime. Entonces acá usaremos sobre todo ceftazidima. Ok, entonces ese es el manejo de la artritis séptica. Recuerden que lo más importante es que si tuve o no la tinción de Gram que me pueda. Muchas veces la pregunta te dice, se detectó cocos en racimo. Ah, ya es Staphylo. Entonces comienzo a buscar, no tengo factores de riesgo, no tengo nada, paciente de la comunidad, busco si hay oxa o cefazolina. Pero si me dice que es un paciente postraumático, o sea, vancomicina. O tiene un factor, vancomicina. ¿Ok? Ese manejo fundamental, tanto para adultos como para niños. O sea, es ahí idéntico. Veamos ahora entonces lo que es ya la gota y la artritis séptica y diferenciarlo bien de la gota. La artritis séptica en los aspectos generales es importante. La artritis séptica es una emergencia a tratar. La artritis séptica aguda, porque suele destruir en las primeras 48 horas, puede
vuelve la articulación muy friable y se puede producir una ruptura capsular. Esas son las consecuencias de un tratamiento tardío, y la subluxación articular. Entonces, esa articulación no solamente se destruye, se daña y queda con secuelas, en más del 80%, secuelas a veces irreparables. Entonces es importante detectar tempranamente la artritis séptica. Por ello es una emergencia la monoartritis aguda y la artrocentesis, el examen por excelencia. Entonces la infección articular tiende a ser destructiva y principalmente es por bacterias. ¿Cuál? Staphylo aureus fundamentalmente. Típicamente es de siembra hemática, es muy raro por contigüidad y mucho menos, ¿no? Mucho menos por infecciones aledañas. O sea, generalmente es siembra hemática. Hay una incidencia anual de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes, no es muy alto, pero es una de las grandes preguntas, sobre todo en estos exámenes de NAN, tiende a ser muy frecuente. 33% suelen ser niños. Recuerden que la articulación que se infecta tiende a ser las articulaciones que tienen alguna secuela inflamatoria previa. Por ejemplo, en los adultos puede ser en adultos mayores la artrosis, ¿no? Secuelas artrósicas, o puede ser secuelas de otras enfermedades como AR. En el caso de los niños, sobre todo es la cadera. Por eso es que lo más frecuente es en cadera. El 85%, como decíamos, de los adultos van a tener más de 50 años, por eso que hay factores predisponentes como la artrosis o factores predisponentes para siembra hematógena como la diabetes, el uso de drogas parenterales, son importantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué son factores de riesgo. La osteoartrosis es el más importante. De hecho, por eso que son adultos mayores la gran mayoría. AR como secuela, o sea, ya la articulación previamente dañada siempre es la que más se infecta. El hecho de tener diabetes es importantísimo, la diabetes para, ¿no?, predisponer a este tipo de infecciones y su siembra hematógena. La edad mayor de 80 años también es de alta sospecha. El uso de corticoides crónicos, la corticoterapia, la inmunosupresión. Las drogas intravenosas, que en nuestro medio es muy raro, lo que es el uso de drogas ilegales, pero también hay legales, porque hay pacientes que viven utilizando drogas para el dolor por vía parenteral y ahí está el punto de entrada. Postquirúrgico, recordar que las prótesis es importante, el alcohol es un predisponente importante y, como decíamos, las prótesis. La cirugía en sí y el utilizar prótesis lo vamos a comentar en forma importante. Como decíamos, en adultos lo más frecuente es rodilla y en niños la cadera. La cadera, recuerden el PERTES, recuerden, ¿no?, la luxación congénita, o sea, las secuelas en cadera en niños son más frecuentes, por eso es que más frecuente es cadera en niños, más frecuente rodilla en adultos. La diseminación es casi siempre hematógena, es la más común, a distancia o séptica es la común, ¿ok? La diseminación directa puede ser iatrogénica, a veces colocan, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que con tan mala mano el acupunturista le infectó todas las articulaciones, ¿no? Es tremendo. Y también puede ser post-trauma. El trauma directo de la articulación puede generar también un proceso infeccioso por pérdida de continuidad generalmente de la piel. Contigua, más raro, la bursitis, la osteomelitis, pero son más raros. Lo más frecuente es hematógena, y por eso que ahí está de cajón Staphylo aureus, bacilos gram negativos en los inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, Quinguela quingae en los niños pequeños como los más frecuentes. Recordar que en la etiología vamos a ver que el gran microorganismo complicado acá en todas las edades es Staphylo. En todas las edades es Staphylo, o sea, eso no hay duda. Todas las edades es Staphylo aureus. ¿Ok? Staphylo aureus, recuerden que lo que hay que diferenciar es que en la comunidad, si no hay ningún factor adicional, lo más probable es que sea meticilino sensible, en nuestro medio todavía. En otros países de frente van a cubrir meticilino resistente, ¿ok? Pero en nuestro medio todavía, sobre todo en el primer nivel, se puede pensar que puede ser meticilino sensible y vamos a ver, eso es importante en la terapéutica. Es el más frecuente en todos, por encima de los 2 años. En menores de 2 años sigue siendo el más frecuente, pero ya
está casi a la par del de Quinguela quingae. Quinguela quingae no es el más frecuente en los niños pequeños, sino es muy prevalente, casi muy cercano a estafilo. No lo supera, pero es muy cercano. ¿Ok? Tenerlo en cuenta. Si no te ponen estafilo, marco Quinguela quingae en menores de 2 años. ¿Ok? Menores de 2 años es gran negativo y es importante. Neisseria gonorrhoeae, o sea, lo que son los diplococos gram negativos, la Neisseria gonorrhoeae, fue el más prevalente en la era preantibiótica, ¿no? El gonococo por la transmisión sexual. Pero ya con los antibióticos es difícil que esto se genere en la población en forma general. Recuerden que para que esto se dé tiene que haber una gonocosia, ¿no? Diseminada. O sea, no cualquier gonocosia. Tiene que ser una gonocosia diseminada lo que se genere. Y eso se suele generar más en mujeres con alguna predisposición, sobre todo cuando la infección la contrajeron durante la regla o durante la gestación, que eso predispone a que una gonocosia que se hayan transferido en ese momento, se hayan contagiado, se disemine rápidamente y sea siempre hematógena. Entonces la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? El diplococo gran negativo, importante, siempre pensarlo en sexualmente activos y en mujeres, sobre todo jóvenes, con esa condición, gestación o contagio por relaciones durante la menstruación. Bacilos gram negativos es típicamente el más visto en pacientes hospitalizados e inmunosuprimidos. Los inmunosupresivos y hospitalizados hay que tenerlos siempre en cuenta ahí, ¿no? Y van entre 5 a 20%, variando de acuerdo a las estadísticas. Micobacteria es más raro, más crónico, se ve específicamente en nuestro medio, sobre todo en zonas como las nuestras endémicas, a nivel de columna, y suele ser con compromiso de columna, o sea, estamos hablando del típico mal de Pot, ¿no es cierto? De 11, de 12, generalmente dorsal, con compromiso, ¿no?, del hueso en la cara articular anterior, acceso osifluente, y con compromiso generalmente del disco intervertebral, por eso se llama espondilodicitis tuberculosa. Entonces, esto es más endémico, como decíamos, el micobacterial característico tiende a ser más osteoarticular, porque en realidad articular puro es rarísimo, pero puede darse. Cuando es articular puro, ¿ok?, micobacterial, puede ser, si es articular puro, que es raro, articulación sola, es rodilla. Pero lo más frecuente es que sea osteoarticular. Recuerden eso, esto no es osteoartritis, es osteoarticular. Y ese es el típico mal de Pot. Recuerden que el mal de Pot sobre todo da en D11 y D12, pero es en general dorsal, ¿ok? El acceso osifluente se suele formar delante de los cuerpos vertebrales contiguos que se suelen destruir en su cara anterior. Generalmente se destruye en la cara anterior y suele haber compromiso del disco. Cuando hay compromiso del disco, eso se denomina dicitis. Siempre recuerden eso. Entonces, al ser un compromiso de la columna, esto se va a llamar espondiloartritis, pero al tener compromiso del disco va a ser una espondilodicitis. Tuberculosa. El diagnóstico pasa por la biopsia, como casi todos los extrapulmonares. Pasa por la biopsia, sobre todo de hueso y articulación, donde se va a demostrar, sobre todo por prueba molecular, la presencia del bacilo. ¿Ok? El granuloma es de alta sospecha, pero hay que demostrar con la prueba rápida específica de la prueba molecular. Entonces la biopsia. Y el tratamiento, aquí sí es esquema 1 extendido a, ¿no?, segunda fase 10 meses, 1 año en total. Entonces esto es lo característico, el acceso osifluente, el mal de Pot. Como le decía, muy raro es el que es articular puro, que podría ser rodilla. Vamos ahora a ver la clínica. Entonces,
Todavía en la clasificación se puede hablar de artritis no gonocócica y gonocócica. A pesar de que la gonocócica no es tan frecuente, la diferenciación clínica es importante, por eso tenemos que mencionarla bien y diferenciarla bien. En la no gonocócica, que es la gran mayoría, digamos así 98%, es fiebre, dolor moderado e intenso articular, y eso produce espasmo muscular, ¿no? Suele haber dolor y espasmo muscular asociado, ¿ok? Derrame articular, inflamación, limitación funcional, ¿no? Este espasmo y este dolor va a generar limitación funcional. Como decíamos, el espasmo muscular es muy intenso alrededor. Eso es lo más característico de la mayoría de las artritis sépticas. Recordar que prostético tiene sus propias características. Hay que diferenciar cuando es con prótesis, cuando es menor de 3 meses, es Staphylo aureus. Y cuando es de 3 meses a 12 meses, el coagulasa negativo. Recuerden que sigue siendo Staphylo aureus si es que es menor de 3 meses, o sea, de que ha sido puesta la prótesis. Pero si ya aparece una infección entre los 3 meses a 1 año, ya eso es coagulasa negativo. Recuerden que el coagulasa negativo no es aureus, es epidermidis, lo más frecuente. Y nuevamente pasa el año, nuevamente Staphylo aureus. Así tiene ese comportamiento el caso de la prótesis. Recordar que, bueno, tu paciente viene con fiebre, dolor, limitación funcional, espasmo muscular, malestar, flogosis en la articulación. Puede ser cadera, puede ser rodilla, puede ser hombro, que son las articulaciones más frecuentemente comprometidas. Generalmente la aguda séptica es típicamente monoarticular en el 80%. Y lo más característico es que sea estafilo en el 70% de los casos. Cuando hay trauma, o cuando hay trauma pero es inmunocompetente, todavía vamos pensando en Staphylo aureus. Bacilo gram negativo, pensamos en el inmunosuprimido. Bacilo en el inmunosuprimido básicamente, y el hospitalario, como habíamos dicho. Ahora, ¿cuándo puede ser oligoarticular? Estamos hablando que comprometa 2 o hasta 4 articulaciones. Es menos del 20% y generalmente no es muy frecuente verlo. Y crónico generalmente asociado a tuberculosis. Y ahí, como habíamos dicho, el diagnóstico se va a hacer por biopsia. La gonocócica, la artritis gonocócica, como decíamos, sobre todo se ve en mujeres jóvenes con esas dos condiciones. Que la gonococia se la hayan contagiado durante la gestación o en una relación, ¿no? Estando en el periodo precisamente de menstruación. Entonces vamos a tener la triada clásica clínica que, como ven, no va a tener este cuadro característico de fiebre, dolor modelado intenso, del derrame articular, el proceso de limitación funcional, el espasmo. No, acá va a aparecer primero un paciente con artritis migratoria, entonces incluso dolor poliarticular, la dermatitis, un rash pustuloso y tenosinovitis. Esa es la triada clásica. La artritis, generalmente artralgia, dolor poliarticular migratorio, dermatitis pustulosa y la tenosinovitis, generalmente los primeros días, la primera semana. Esto es típicamente la primera semana. Después, en la segunda semana, el paciente ya, además de tener la clínica de la gonorrea, el paciente va a hacer lo que se llama la monoartritis, va a focalizar. O sea, en la segunda semana, generalmente focaliza en rodilla. Y el paciente va a tener clínica de gonorrea, y esto es las características va a tener las características de una enfermedad gonocócica diseminada. Entonces, estos pacientes se presentan así. Obviamente son febriles, dolor poliarticular migratorio, tenosinovitis, ¿no? Con un rash cutáneo generalmente pustuloso, pápulo-pustular, que cuando cede se localiza en la rodilla y ahí. ¿Ahí vas a hacer el diagnóstico? No, porque no rinde bien. A pesar de que en la aguda séptica el rendimiento es bueno, es buen rendimiento la artrocentesis, 80-90%, acá el rendimiento de la artrocentesis es bajo. Es bajo. Por eso que importante en el paciente gonocócico es poder tomar las muestras microbiológicas de los lugares más frecuentes en gonococia. La uretra, ¿no es cierto? El ano, la uretra, incluso la garganta, dependiendo de la actividad sexual.
Por eso que en el diagnóstico la clave inicial es la artrocentesis. La clave inicial es la artrocentesis. Entonces la artrocentesis, por ejemplo en rodilla, o en cualquier articulación grande o mediana, es fundamental. Que además después va a servir como tratamiento para poder hacer el drenaje importante. Entonces, en la artrocentesis uno, ¿no?, puede tener un líquido entre inflamatorio y séptico, que suele ser, acuérdense, más de 20.000 polimorfos nucleares. Entonces, en ese diagnóstico diferencial, uno tiene que buscar la tinción de Gram y los cristales. Entonces, ahí uno tiene que ver. Si tienes cristales, entonces ya tipo de cristal, no es séptico, urato monosódico gota o pirofosfato cálcico pseudogota. Pero si no hay positividad a cristales, entonces vas a tinción de Gram y cultivo y ahí evaluarás si efectivamente hay. ¿Qué es lo más frecuente? 70%, cocos en racimos, cocos Gram positivos. Staphylo aureus, o verás si son bacilos Gram negativos, y en niños Kinghella kingae como segunda posibilidad. Y entonces ahí se hará el diagnóstico de artritis séptica, básicamente por la artrocentesis. Se requiere siempre artrocentesis y al pie de la cama hacer la tinción de Gram y la búsqueda de cristales. ¿Ok? Fundamental para el diagnóstico. ¿Cómo es la siembra clásica? Recuerden que la siembra hematógena es lo más frecuente. El manejo. Vayamos al manejo. Entonces tenemos esta característica. Nuestro paciente ya hemos podido hacer el diagnóstico. Ojo, que no te va a servir imágenes. Doctor, pero imágenes, radiografía, ecografía, resonancia, no. Salvo que sospeches de osteomielitis asociada. Las imágenes no son necesarias en la artritis séptica. En laboratorio, además de la artrocentesis, el hemograma siempre un proceso infeccioso y sobre todo, ¿no? Y sobre todo, también los reactantes de fase aguda te van a servir. Vas a tener un PCR y un BCG muy elevado. Después no hay otro marcador necesario. Y como decíamos, imágenes no es necesario excepto que haya sospecha de osteomielitis. Vamos entonces a la artritis gonocócica. Acá fundamental había sido tomar, además de la artrocentesis, tomar muestras para gonococo, ¿no?, en uretra, ¿no?, en mujer, en varón, ¿no?, las muestras en la uretra, en la secreción e incluso en ano. Entonces, artritis gonocócica, habíamos hablado de la triada clásica, ¿no?, la clínica de gonorrea aguda, la enfermedad gonocócica determinada. Entonces, ¿cómo vamos a tratar, cómo vamos a matar este diplococo Gram negativo? Fundamentalmente podríamos darle hasta penicilina, pero acá la indicación es ceftriaxona. Entonces, la indicación es darle el tratamiento con ceftriaxona. Incluso 1 gramo es suficiente, no necesita ser 2 gramos. Puede ser intramuscular o intravenoso. Generalmente cuando no tiene signos de gonococia diseminada, puede ser por 7 días, salvo que sea lo que se llama una artritis gonocócica purulenta, requiere 14 días. Esto es cuando está muy diseminada la enfermedad y no es una sola articulación. Entonces va entre 7 a 14 días dependiendo del compromiso que tenga el paciente. Recordando siempre que todo paciente que va de artritis séptica para iniciar tratamiento antibiótico, lo mejor que puede hacer es hacer drenaje articular previo, ¿no? El drenaje articular previo incluso puede ser hasta con lavado, puede ser con artroscopía, es importante. Puede haber incluso a veces necesidad de hacer desbridamiento e irrigación de la articulación. Veamos el resto de las artritis sépticas. La artritis, llamada por eso así, no gonocócica. Entonces ahí inicialmente, algo que también es válido para la anterior, la postura articular es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que esta articulación es friable y puede sufrir fácilmente ruptura capsular y subluxación. Entonces la postura articular en forma, ¿no?, por lo que llama la reposo en posición funcional es importante. Movimientos pasivos, ¿no?, pero precoces. Pasivos pero precoces una vez que ya estás en tratamiento, ¿no? Y de ahí importante es el drenaje. Entonces, si lo colocaste, hazle el drenaje. El drenaje articular puede ser punción directa,
pero se recomienda la artroscopía en las articulaciones grandes. Hoy en día la punción directa es lo básico para incluso el diagnóstico, pero lo ideal es hacer un drenaje artroscópico en las articulaciones grandes como rodilla, cadera, hombro. Entonces, este examen artroscópico, además de ampliarte el diagnóstico y poder hacer una buena evacuación del líquido para que pueda concentrar mejor el antibiótico, te permite el desviamiento y la irrigación, lo cual evita los detritos y disminuye las secuelas, ¿no?, anquilosantes. Recuerden que estos pacientes llegan hasta el 80% a hacer anquilosis de la articulación después de curados. Entonces, el drenaje articular. De ahí viene la antibiótico terapia. La antibiótico terapia va a depender si detectaste o no la bacteria. Tú puedes detectarla temprano. Si tu tinción de Gram, ¿no?, te dijo cuál era la bacteria sospechosa, entonces tienes tú la posibilidad de que sea un estafilo meticilino sensible, por ejemplo. O sea, estoy viendo coco gram positivos. O sea, mi tinción de Gram dice que es coco gram positivo en racimo. Ah, ese es estafilo. Entonces tendrás que ver, de acuerdo a tu ecología, si estás en una zona, ¿no?, una zona de baja prevalencia de meticilino resistente, es extrahospitalario y es primer nivel, eso puede ser meticilino sensible y todavía es válido en nuestro medio la oxacilina, que es una penicilina antiestafilocócica cada 4 horas, 2 a 4 gramos endovenoso, paciente hospitalizado siempre, todo tratamiento de artritis séptica es endovenoso, o la alternativa es la cefazolina, ¿ok? Eso siempre hay que tener en cuenta, entonces buscar. Entonces, mi paciente es totalmente, no tiene ningún factor de riesgo, primer nivel, estafilo meticilino sensible. En el resto del mundo nadie ya utiliza esto porque dicen, no, la mayor parte de los estafilos son meticilino resistentes. Esto es válido en Norteamérica, Europa, pero en nuestro medio todavía no. Pero hay que tener en cuenta, estafilo meticilino resistente es una gran posibilidad, especialmente en zonas muy contaminadas como en Lima. Entonces ahí definitivamente la elección será vancomicina, sospechando de meticilino resistente. La alternativa es el linezolid, cuando no puedo utilizar vancomicina por daño renal o por alergia. Cuando pienso encontré en mi punción, encontré enterobacterias. O sea, acá ya no, simplemente lo encontré bacilo gram negativo, entonces yo sé que son enterobacterias. Va a depender ahí de qué voy a utilizar, va a depender de si hay factores de inmunosupresión, neutropenia, etcétera, o estuvo hospitalizado. Porque si no hay ningún factor, solamente encontré bacilos gram negativos, entonces ceftriaxona es suficiente en la comunidad. Pero si hay factores de hospitalización, inmunosupresión, neutropenia, ¿no?, ahí sí tengo que pensar en pseudomonas y le daré o ceftazidima o cefepime para cubrir pseudomonas. Recuerden eso, ¿eh? En los bacilos, estos son bacilos gram negativos. Mientras que esto es estafilo aureus, que puede ser meticilino sensible o meticilino resistente. Este bacilo gram negativo, como les decía, en la comunidad sin ningún factor de riesgo, ceftriaxona. Pero estos de acá, con factor de riesgo, sobre todo por neutropenia, por inmunosupresión, estuvo hospitalizado, etcétera, tiene cáncer, ahí sí, antipseudomona, ceftazidima o cefepime, lo que más se recomienda en el mundo es cefepime. ¿Qué pasa si mi tinción de Gram no me mostró ninguna bacteria? Entonces mi tratamiento tiene que ser empírico. Mi tratamiento es empírico. Y mi tratamiento empírico, entonces, ¿no?, mientras va corriendo mi Gram incultivo, que podría ser cultivo de P positivo, pero en este momento lo tengo todo negativo, entonces voy a ver de acuerdo a cómo se presenta el paciente. Mi paciente es inmunocompetente, no tiene ninguna enfermedad, no es diabetes, no tiene nada. Y no tiene trauma, simplemente ha aparecido ahí la articulación con su artritis séptica. Entonces el paciente, pues, sigo pensando que debe ser estafilo meticilino sensible y puedo darle todavía su oxacilina o su cefazolina, que es cefaloponina primera, alternativa a oxa. Siempre oxa es primero y cefazolina como alternativa. Este es el menos de los pacientes. La mayoría de los pacientes va a tener alguna relación probablemente con un trauma. Puede ser, ¿no?, un trauma directo a la articulación, pero si es postraumático, entonces ahí sí se recomienda dar siempre vancomicina asociado a ceftriaxona en la comunidad, ¿no?, o a ceftazidima o cefepime si es que el paciente tiene un factor de riesgo. Entonces, esto es siempre con factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo? Diabético, el paciente está hospitalizado o está inmunosuprimido de alguna manera. Entonces,
A ese voy a tener que darle de todas maneras vancomicina ya con ceftazidima o cefepime. En el caso que no, el traumático es vanco más ceftriaxona. ¿Qué pasa con el paciente que es hospitalizado, inmunosuprimido, que usa drogas, ¿no? O que es un paciente que usa drogas parenterales? Inmunocomprometido con drogas parenterales, lo que se recomienda, este es empírico, es darle siempre la vanco y cefalosporina de tercera anticedomona, que puede ser básicamente ceftazidima, ¿no es cierto? O de cuarta, cefepime. Entonces acá usaremos sobre todo ceftazidima. Ok, entonces ese es el manejo de la artritis séptica. Recuerden que lo más importante es que si tuve o no la tinción de Gram que me pueda. Muchas veces la pregunta te dice, se detectó cocos en racimo. Ah, ya es estafilo. Entonces comienzo a buscar, no tengo factores de riesgo, no tengo nada, paciente de la comunidad, busco si hay oxa o cefazolina. Pero si me dice que es un paciente postraumático, o sea, vancomicina. O tiene un factor, vancomicina. ¿Ok? Ese manejo fundamental, tanto para adultos como para niños. O sea, es ahí idéntico. Vamos a ver ahora la otra monoartritis en grupo grande, que es básicamente, ¿no?, las monoartritis por cristales, y de ellos de lejos la más frecuente es la gota, una enfermedad típicamente de varones. Acuérdense que en reumatología siempre la mayor parte de las enfermedades están asociadas a mujeres, algunas a varones, como espondilitis anquilosante. En este caso, gota también se asocia más a varones, ¿no? Una enfermedad sobre todo de adultos mayores, o mayores de 50 años, ¿no? Adultos, pero un poquito mayores. Entonces, una enfermedad considerada metabólica crónica, tiene mucha asociación con disturbios metabólicos, incluso el síndrome metabólico y el hecho de tener una hiperuricemia asociada. La relación varón-mujer es 3:1, es 3:1, ¿no? La hiperuricemia que más predispone es cuando pasa de 6.8. Recuerden que a partir de 5.8 ya es hiperuricemia importante, pero a partir de 6.8 es la que más se relaciona a la posibilidad de hacer gota, ¿no? Ojo que el 95% de los pacientes con gota, o sea, el 95% tienen hiperuricemia. Quiere decir que hay un 5% que puede tener gota y ácido úrico normal. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Existe la gota con ácido úrico normal? Claro que sí, hasta un 5%. La inflamación articular por cristales es básicamente por cristales de urato monosódico. Lo patognomónico en la gota es que tienes que observar tu cristal y si no, cumplir ciertos criterios. Tienes que observar tu cristal en el interior, en el líquido. Haces un extendido y vas a ver ¿no?, tipo aguja. Esto parece una aguja de birrefringencia negativa. Este es típicamente de birrefringencia negativa, tipo aguja, como lo ves, y de color un poquito amarillento a naranja. ¿Ok? Eso es lo característico. Recordar que, nuevamente les vuelvo a decir, que existe hiperuricemias, ¿no? Existe gota sin hiperuricemia. Como hay un montón de hiperuricemias que no tienen gota. Las hiperuricemias, solamente el 15% hacen complicaciones. Es decir, el 85% no las tienen. Por lo tanto, una hiperuricemia aislada. ¿Cuándo se trata? Nunca. Salvo que estés por alrededor de 14. Si se acerca a ese, casi cerca de 14, no, ahí sí va a precipitar algo. Incluso va a dañar, puede dañar el riñón. ¿Ok? Por encima de 6.8 es de alto riesgo, eso es cierto. Riesgo, pero no significa que tienes que darle hiperuricemiantes. Darle alopurinol a un paciente con hiperuricemia sin ninguna manifestación clínica es un absurdo, salvo que pase de 14. Entonces, una hiperuricemia aislada no se trata así nomás. Hay que ver los factores. Dicho de otra manera, entonces, ¿qué hacen las hiperuricemias cuando se complican ese 15%? En la mayoría hace gota, hace artritis. Y otro grupo hace cálculos renales. Son las dos complicaciones. Y como les decía, la hiperuricemia muy severa, 14 o más, puede precipitar, producir taponamiento a nivel del túbulo colector. Acuérdense eso, colector. Y eso, ¿dónde se ve más frecuentemente? En el síndrome de lisis tumoral.
Recuerden que en el síndrome de lisis tumoral lo que daña más el riñón es la hiperuricemia, que puede llegar a pasar de 20, puede ser así de severo. ¿Okay? Que les quede claro. 6.8 es alto riesgo que pueda complicar. No significa que de todas maneras. Si algunos lo consideran, ¿no?, gota cero, o sea, la gota que todavía está a punto de verse probablemente, especialmente en mayores de 50 años. Regresamos, entonces, eso es lo importante. Entonces, la hiperuricemia primaria suele ser idiopática, es la más frecuente, suele ser idiopática, ¿no? Es daño generalmente en la excreción, ¿no?, del ácido úrico a través de la orina, o sea, la excreción, ese proceso de eliminar los detritos, ¿no?, los subproductos de las purinas. Entonces, y la secundaria generalmente asociado más frecuente a medicamentos. Disminución de la excreción es lo más frecuentemente vista. La enfermedad renal crónica también predispone, ¿no? Y el incremento de producción ya es un factor mucho menor. Sobre todo el problema es excreción. Por lo tanto, eso de que no comas carne, hazme favor, no es el factor más importante. En cambio, el incremento de producción está más alrededor, no porque comiste carne, síndrome de lisis tumoral, los mielos proliferativos. El incremento de producción, hemólisis, está el psoriático, tiene esta, y aquellos que están en quimiorradio, sobre todo, son los que suelen tener ese incremento de producción. No es que te comiste una parrilla todos los días. Vamos con los factores de riesgo. Hay factores de riesgo no modificables y hay factores de riesgo modificables. Entonces, para que tú hagas una gota, hay factores de riesgo importantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es la edad, mayor de 50 años sobre todo. El género, masculino, ya sabemos 3-1, ¿no es cierto? El origen étnico, sobre todo asiático. Hay variantes genéticas más raras. Los factores de riesgo, esto es no modificable, aunque algunos digan que pueden modificar su sexo, pero no puedes modificar, bueno, su género, no puedes modificar la sexualidad. El sexo es biológico. Entonces, ponemos género porque así está, así van a venir las preguntas, ¿ah? Sin embargo, ese debería ser sexo, ¿no es cierto? Entonces ya saben que eso no lo puede modificar. ¿Cuáles son los modificables? Los modificables van por obesidad, hipertensión, clásico, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, los factores dietéticos también es importante. Más abajo, el alcohol es un factor, ¿no?, de riesgo y es modificable, y medicamentos que alteran el equilibrio del urato de su excreción, ¿no? Sobre todo diuréticos, siempre recordar eso. Entonces, estos son los factores importantes. Veamos en la gota entonces ahora cuáles son los clásicos 4 estados de enfermedad. El asintomático. ¿Quién es ese asintomático? Si nunca ha tenido síntomas, es el que tiene riesgo alto de hacer gota. Antecedentes familiares y un ácido úrico mayor de 6.8. Y tiene factores de riesgo adicionales, ¿ok? El asintomático. Entonces, hay hiperuricemia sin síntomas. Ese es un grupo que hay que controlar. No hay que bajarle su ácido úrico, hay que ver sus factores, ¿no?, modificar sus factores de riesgo y sobre todo control dietético y nada más. Y esperar a ver qué pasa. El agudo, lo más frecuente es el agudo, o sea, la gota típica que siempre recordamos es el agudo. El paciente hace intenso dolor nocturno, ¿no es cierto? Y tiene precipitantes. El 50% o más del 50% hacen una sola articulación y sobre todo primera metatarsofalángica. Ese se llama podagra. Acá tienen la típica podagra, ¿no es cierto? Entonces, ese es ¿no? Y hay factores precipitantes para poder hacer. Hay un dolor intenso, generalmente nocturno. Es un dolor, a veces la gente dice, parece dolor de parto. No sé si los hombres tengan luz en el futuro, pero no creo. Y algunos pueden desarrollar incluso fiebre, más o menos, en este primer episodio intenso de dolor, primer día de dolor. Es intenso, la podagra clásica. ¿Qué cosa precipita un ataque de gota? Por eso se habla de ataque. ¿Qué cosa precipita un ataque de gota? La gente cuenta ataques. Si tú tienes un solo ataque por año no hay problema, pero si tienes 2 o más ataques por año, ya te consideras de alto riesgo y por lo tanto necesitas utilizar hipoglicemiantes. Mientras no hagas más que un ataque por año o cada 2 o 3 años, estás bien. Todavía. Entonces los precipitantes de ataque tienen que ver sobre todo
las variantes bruscas del ácido úrico. ¿Qué significa eso? O sea, yo como normal, de pronto, blum, comienzo a comer en exceso, ¿no? Carnes, esas variantes bruscas. O dejo de comer también. Miren, las variantes van para arriba hacia abajo o por medicamentos. El alcohol es lo que te puede precipitar, y así eres gotoso. Las infecciones, por eso que muchos pacientes que entran por sepsis y a veces debutan con su cuadro, con una rodilla inflamada, dices tú, tengo mi paciente con sepsis y ahora tengo una rodilla inflamada, púnsalo, porque acuérdate que puede haber una siembra hematógena, podría ser artritis séptica versus gota, ¿ok? Sobre todo si ha tenido antecedentes. Acidosis, tu paciente está séptico y acidótico, con mayor razón todavía. Utilización de medicamentos nuevos. Muchos medicamentos interfieren en la excreción de los uratos y por lo tanto pueden precipitar. La sustancia de contraste también te puede precipitar un ataque gota después de haber utilizado contraste en los pacientes. Y miren ustedes, ahí tienen el agudo clásico. ¿Ok? Primera, metatarsofalángica. falángica. La clásica, podagra. ¿Cuál es? El periodo intercrítico es el periodo entre ataques agudos. Entonces se llama la gota intercrítica. El paciente está asintomático y es ahí donde uno tiene que hacer, se llama la gestión de la enfermedad. La dieta, si es necesario añadir hipolisemiantes, si es que tenía los factores, ¿no? Es el manejo de ese paciente. El paciente crónico llega más o menos al 15 a 20% de todos los pacientes pueden llegar a la cronicidad. La cronicidad generalmente es oligo o poliarticular. Como ven ustedes, miren esto ya. Pero lo típico es que va a presentar un mal manejo del ácido úrico y por lo tanto depósito en la piel. ¿Cómo se llama el depósito en la piel? Tofos. Acá ven ustedes, miren, esta es la típica gota tofácea. Esta es la típica gota tofácea. 15 a 20%. Entonces van a ver ustedes tofos que cuando se palpan, ¿no? Que son generalmente alrededor de las articulaciones, se palpan como si tuvieras, metan ustedes un poco de arena en una media un día y eso es lo que así lo van a palpar. Es idéntico, es como agarrar arena dentro de una media, una tela. Entonces los tofos clásicos pueden generar, de hecho pueden generar precipitación a nivel, ¿no? De túbulo colector y producir cálculos, ¿no? Nefropatía puede producir cálculos, puede producir uropatía obstructiva y nefropatía por nefrolitiasis. Eso es lo característico. Entonces, tener en cuenta estos estados, ¿no? El agudo, intercrítico, el crónico, el asintomático, que es el que tiene predisposición. En el diagnóstico, sobre todo de hiperuricemia, tener en cuenta que el ácido úrico mayor o igual a 6.8 es el que clínicamente es importante. Menos de eso, tienes ácido úrico un poco elevado, pero clínicamente no te preocupes, no hay que hacer mucho. Con 6.8 más, ahí sí estás en mucho riesgo, hay que hacer, ¿no? Mejorar primero lo que es la dieta, y si tienes ya gota o tienes cálculos, el uso de alopurinol, por ejemplo, es importante. El gol estándar del diagnóstico de la gota es identificar el cristal de urato monosódico. Esa es la pregunta. Demostración, como ven acá, del cristal intraarticular de urato monosódico. Eso es fundamental. Birefringencia negativa. ¿Y cuál es su prueba diagnóstica? La artrocentesis. No hay que olvidar eso. Pero puedo no tener de repente la posibilidad de hacer el líquido, la artrocentesis, la articulación punzar, la podagra es difícil, ¿no? Entonces tú dices, ¿puedo utilizar criterios? ¿Hay criterios de gota? Sí, hay criterios. El ser hombre, o sea, tienes que tener 8 o más puntos. ¿De cuáles? De estos criterios. Por ejemplo, el ser hombre ya te da 2 puntos. Mayor o igual a 1 de los siguientes, que tengas hipertensión, angina, o sea, que tengas un factor de riesgo, ¿no? Obesidad, incluso ACV, ¿no? Entonces ya te da el hecho de haber tenido hipertensión, haber tenido infarto o algo, 1,5. Antecedentes de un ataque de artritis anterior, ya te da otros 2 puntos. ¿Qué más te da puntaje? Características del ataque que estás viendo, para decir si eso es gota. Comienzo muy agudo, o sea, hiperagudo, ¿no? En las 24 horas, 0,5. La articulación con eritema, obviamente 1. Si es podagra, eso te da 2,5. Y el nivel sérico por encima de 5,88. Ajá. Ahí nomás necesitas 5,88 para te da 3,5. Entonces, ahí nomás ya tienes sumas. Si sumas 8,
Si sumas 8 o más, la probabilidad prácticamente estás en gota. O sea, es muy alta, 8 o más, ¿no? Entonces, entre 4 y 8, intermedia, menos de 4, muy baja. Entonces, esto es algo que se puede utilizar. Me sirve más que lo aprendan, porque en realidad no se los van a preguntar, es el hecho de que tengan el criterio. En los criterios para un diagnóstico clínico, como ven, ¿qué pesa? Los antecedentes, que hemos visto, los factores de riesgo, el ser varón, ¿no? Porque es 3-1, el haber tenido gota antes, ¿no es cierto? La clínica característica, el dolor intenso, nocturno, las primeras 24 horas, la localización en la podagra y un ácido úrico elevado. Sencillo, no hay mucho, eso básicamente nos va a permitir recordar todas las características de esta enfermedad. Veamos ahora de lo más preguntado, que es el tratamiento. Entonces, pero antes de eso, en el diagnóstico, imágenes, sí es útil la ultrasonografía. En la ultrasonografía, o sea, en la ecografía, se puede ver lo que se llama el signo de doble contorno. Una pregunta que ha venido alguna vez, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta, ¿no? No en residentado, pero en otra, signo de doble contorno. Ojo que hoy en día los ecógrafos están, el POCUS, o sea, el aprender ecografía es como aprender a utilizar un estetoscopio, ¿ok? Entonces, en radiografías, ¿qué puede encontrar? Especialmente en algunos pacientes que ya tienen la gota crónica, las lesiones líticas en sacabocado, como si hubiesen mordido. Ok. El diagnóstico diferencial de la gota, recuerden que es la pseudogota. La pseudogota que es con pirofosfato cálcico, la artritis séptica obviamente, la celulitis, la osteoartrosis erosiva, el AR monoarticular, la artritis psoriática. Que la artritis psoriática, recuerden que tiende a veces incluso a destruir mucho la articulación. Localizaciones, recuerden el típico, pues el típico es 50% es primer metatazo falángica, pero solamente 50%. Puedes tener localizaciones monoarticulares, por ejemplo, en el olecranon, ¿no? Puedes tenerlo también en el codo, ¿no? En la muñeca, en los dedos, en la rodilla. O sea, hay que tener en cuenta las otras localizaciones, incluso subtalar, ¿ok? Puedes tener tofo, y eso ya lo hace evidente. Esta es la imagen tofácea clásica. En el manejo, como decíamos, lo primero es modificación de estilo de vida, siempre la recomendación, recordar, limitar el alcohol para el que tiene ataques de gota recurrentes, limitar la ingesta de purinas y fructuosas, es importante, el control de peso. Se ha visto que hay mucha relación con ello. De ahí, ¿cómo manejo el ataque agudo? El ataque agudo, obviamente, reposo, se dan cuenta que es diferente, acá debería, si es inflamatorio, más bien el ejercicio debería ser adecuado, ¿no? En AR tú lo mandas a hacer ejercicio. No, acá reposo, incluso hielo, ¿no? O sea, el frío, el cold pack, ¿ok? De ahí en la gota aguda, el AINES, inicialmente control del dolor, antiinflamación, naproxeno o indometacina, es lo que más se utiliza. Y la clave del tratamiento es la colchicina. Es la colchicina. Miren que el primer ataque a veces se autolimita y no vuelve nunca más. Hay hasta un 20-30% de pacientes que nunca regresan nunca más. El 60% suele recurrir en el primer año, pero la mayoría, un buen grupo nunca vuelve nunca más. La colchicina constituye en el ataque recurrente, generalmente en el ataque agudo, la droga de elección. Colchicina, dosis bajas, tableta de 0,5, recordando que la colchicina tiene sus problemitas. ¿Qué problemitas puede tener la colchicina? Diarrea, sobre todo diarrea, ¿ok? Entonces, en la medida que te produce mucha diarrea, tú le das al paciente lo que tolera. Te puedes dar cada 8 horas, bacán, 3 veces al día si lo tolera, si no, cada 12. La prednisona. La prednisona también puede ser necesario cuando la inflamación es muy intensa y el dolor es muy intenso. En dosis bajas de 0,5, no más de 10 días, ¿no? Y idealmente el corticoide, si se puede utilizar, mejor si es intraarticular. Entonces acá la clave es la colchicina primero, ¿ok? Y sobre todo, la corticoide cuando son dos articulaciones puede estar indicado. ¿Qué pasa ya en el crónico? En el crónico hay que definir sobre todo si tiene indicación de qué,
de prevención, y eso va por hipoglicemiantes. Recuerden que los úricos úricos son de poco, el Probenecid, no son de poca utilidad, y casi no, pero tenemos que tener en cuenta que podría utilizarse también úricos úricos, o sea, ¿no? Probenecid. Idealmente debería ser así, pero en realidad de mayor utilidad es disminuir la producción de ácido úrico. Entonces, eso lo hace el halopurinol, ¿no? Como decíamos, y la pegloticasa, que es mucho más potente, que se puede utilizar en pacientes, especialmente los que hacen lisis tumoral. La prevención de recurrencia, acuérdense que va a depender mucho de indicaciones precisas. Por ejemplo, ¿a quién se le recomienda? Si tienes tofo, no tienes duda, debe utilizar halopurinol. Si tienes 2 o más episodios al año, con 2 episodios al año, tienes que darle ya su hipoglicemiante, su halopurinol. Si tiene una enfermedad renal asociada en estadio 2, ¿no? O menos todavía, sobre todo, ya estás ahí. Urolitiasis, la asociación con urolitiasis indica utilizar halopurinol también. Entonces, indica la prevención. Entonces, el crónico es fundamentalmente primero definir si lo vas a prevenir. Recuerden que el halopurinol, que es, ¿no?, el hipoglicemiante, actúa básicamente en este efecto de las purinas, que deben, para ser eliminadas, tienen que pasar a ácido úrico, ¿no es cierto?, van a producir la hiposantina, y esta asantina, gracias a, ¿no?, a la santino-oxidasa. Esa santino-oxidasa es la que el halopurinol va a bloquear. Entonces, ¿qué cosa es el halopurinol? Es un inhibidor de la santino-oxidasa. Eso es clave, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Y para producir ya el ácido úrico también la lactoína funciona, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes. Entonces, de primera elección es el halopurinol. Generalmente se inicia con 100, ¿no? Con 100 y máximo sea 800. 100 es muy bajo, ¿eh? La dosis ideal es 300 miligramos al día. Se inicia con 100 para probar, pero generalmente 300 miligramos es la dosis efectiva, hasta 800 miligramos es lo que se suele dar. De segunda línea, con función renal normal, uricosírico puede ser Probenecid, pero eso ya es teórico porque en el país no se utiliza Probenecid. De ahí viene ya en los pacientes crónicos la profilaxis antiinflamatoria, o sea, con mucha facilidad hacen cuadros de artritis, por eso es que se les suele dar ya la colchicina en forma crónica y profiláctica por 3 meses cada vez que tienen estas crisis. Corticoides, en algunos de ellos es necesario, y en los refractarios hay pacientes que tienen una gota severa, deformante y refractaria, se puede utilizar antiinterleuquinas 1, por ejemplo, como tratamiento. Recuerden que la principal complicación asociada es la nefrolitiasis, que puede terminar en falla renal. Este es el tema fundamental en gota.